Hola amigos, espero que estén bien. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante también, que tiene un poco que ver o mucho con el tema que hemos estudiado anteriormente. Veníamos estudiando los conjuntos numéricos, que son los conjuntos de números, los tipos de números, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales. Y ahora vamos a estudiar el sistema decimal. Listo, entonces, pues tiene mucho que ver, sin embargo, hay que hacer ciertas aclaraciones al respecto y pues vamos a ver, listo. Entonces voy a compartir la pantalla. Y comenzamos acá con nuestro tema. Bueno, listo. Entonces, primero que todo, el sistema decimal, vamos a ver qué es y qué no es. Bueno, entonces, permítame hacer unos ajustes acá con la aplicación para comenzar. Bueno, listo. Entonces, primero vamos a aclarar qué no es. ¿Listo? El sistema decimal no es un sistema numérico, no es un conjunto numérico. ¿Qué diferencia hay entre el sistema decimal y los conjuntos que sí son conjuntos de números? Que esos conjuntos, digamos, son conjuntos de números que tienen ciertas características. Por ejemplo, los naturales, o los enteros, o los fraccionarios, o los irracionales, o los reales. Esos conjuntos de números son conjuntos que tienen una naturaleza, es decir, todos los naturales tienen una naturaleza, los fraccionarios o los racionales tienen otra naturaleza, entonces esos los definimos como conjuntos de números en particular, porque tienen unas características, ¿listo? El sistema decimal no es un conjunto numérico, el sistema decimal no es un conjunto de cierto tipo de números, no lo es. ¿Qué sí es el sistema decimal? El sistema decimal es una forma de anotar las cantidades. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a ver acá otros sistemas de numeración. De la antigüedad, podemos mencionar, por ejemplo, el de los egipcios. ¿Cómo anotaban sus números o cómo anotaban las cantidades los egipcios? Tenían símbolos, como nosotros, aunque los símbolos de ellos pues eran un poco más, eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, había el 1 creo que también era un palito. El 10, si no estoy mal, creo que era un bastoncito así, algo así, no recuerdo bien. Pero entonces, ¿cómo lo utilizaban? Por ejemplo, si este era el 10 y este era el 1, y ellos querían escribir, por ejemplo, 23, pues entonces colocaban dos signos de esos, dos bastoncitos de esos, entonces ahí van 20, y los otros 4 pues hacían los 4 palitos. Entonces era algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, con unos símbolos distintos, por supuesto, pero digamos que era de esa manera que ellos representaban las cantidades. ¿Listo? Uno muy conocido es el de los romanos. Los romanos tenían unos símbolos con el que representaban también ciertas cantidades, ¿no es cierto? Ellos tenían el símbolo para el 1, tenían un símbolo para el 5, tenían un símbolo para el 10, tenían un símbolo para el 50, si no estoy mal es este, para el 500, si no me equivoco es este. Bueno, faltó el del 100, ¿no? Para el 100 tenían una C, para el 500 una D, si no me equivoco, y para 1000 una M. Entonces, con esos símbolos tenían ciertas reglas para usarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una regla era que si yo tenía un símbolo y ponía un símbolo que representaba un símbolo menor, por decirlo así, a la derecha, entonces se suma. Entonces esto significaba 11, porque este era el 10 y se le pone uno menor a la derecha, entonces se suman. Pero si el símbolo menor se ponía a la izquierda, entonces se restaba. Entonces este era el símbolo para el 9. Entonces los romanos, perdón, tenían un símbolo, un sistema muy malo. El sistema de numeración romano es pésimo. Y tal vez por eso, digamos, si uno mira la historia un poquito de la matemática, se da cuenta que mientras dominó este sistema de numeración el mundo, fueron muy poquitos los avances en matemáticas. De pronto por lo engorroso que era. Ellos para hacer las sumas, o sea, imagínense, digamos, nosotros sumamos como nos enseñaron a sumar, ¿no? Pero ahora imagínense sumar, por ejemplo, 11 más 9, ¿no? Y eso le tiene que dar XX, o sea, 20. Entonces el procedimiento para sumar esas cosas obviamente no era tan sencillo como el sistema que manejamos nosotros. Ellos tenían una serie de reglas y por ejemplo, para hacer una suma simple, tenían unas tablas, hacían ahí con los símbolos y ponían unas piedritas y por eso se dice cálculos. Cálculo pues significa piedra, es del latín, es la palabra cálculo. Y hoy hay una rama de la matemática que se denomina así cálculos, ¿sí? Como los cálculos renales, ¿no? Porque los romanos
calculaban, hacían esas operaciones poniendo piedritas en unas tablas para mirar cómo cuadraba lo de los símbolos y poder hacer las sumas, etcétera, ¿listo? Entonces, por eso se utilizó la palabra cálculo, para calcular. Bueno, entonces, bueno, una vez claro eso, vamos a pasar a unos sistemas de numeración que, digamos, ya tienen más que ver con nuestro sistema. Permítanme, voy a borrar esto un momento para tener más espacio de trabajo. Voy a borrar esos temas, esos ítems pues que ya hemos mencionado. Los voy a borrar para poder escribir acá con más facilidad. ¿Listo? Entonces vamos acá en los romanos. Hay otros símbolos otros sistemas, perdón, que tienen algo en común, y es que simplemente ahí se llaman los sistemas posicionales. No lo escribí, pero vamos a escribirlo acá. Sistemas posicionales. ¿No es cierto? ¿Y cómo funcionan esos sistemas? Esos sistemas simplemente hay una cantidad de símbolos, ¿sí? Se llaman dígitos. Hay una cantidad de símbolos, pueden ser 3, 2, 10. Nosotros utilizamos ese sistema posicional con 10 símbolos, por eso se llama decimal. ¿Y qué es lo que pasa? En los sistemas posicionales, las cantidades se anotan, por decirlo de alguna forma, en unas casillas. ¿Listo? Ojo con esta explicación, porque estamos explicando lo que queremos, entre otros, que es el sistema decimal posicional. ¿Listo? Entonces, se anotan los números en esas casillas y los símbolos, digamos, hagamos de cuenta que estos son unas bolsitas. Cada casilla es una bolsita, ¿cierto? Entonces, se llena la bolsita, o sea, se llena la casilla con los símbolos en el orden que representan, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3, según cuántos símbolos tengamos. Y cuando se nos llena una bolsita, entonces ponemos esta casilla en 0 y empezamos la cuenta en esta otra bolsita. ¿Listo? Entonces, seguimos llenando la primera bolsita y cuando se llena, hacemos el conteo de la siguiente. Cuando esta se llena, empezamos a utilizar la siguiente. Cuando esta se llena, empezamos a utilizar la siguiente. ¿Listo? Ese es el orden de ideas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio vamos a llenar esta tabla. Entonces, ¿cómo es esta tabla que he puesto acá pues para comprender este tema? En esta columna he puesto unas cantidades, ¿no? Entonces, aquí no hay nada. Aquí coloqué lo que conocemos, lo que nosotros representamos con el símbolo 1, acá lo que representamos con el símbolo 2, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, he puesto esas cantidades acá, ¿cierto? Y en estas columnas, pues vamos a representar esas cantidades con el sistema decimal, con el sistema octal y con el sistema en base 4. Vamos a hacer esos tres ejercicios. Bueno, si nos va bien, pues hacemos menos. Si se entiende bien el tema, hacemos menos. Pero bueno, entonces comencemos. Comenzamos con este de la base 4, ¿listo? Entonces, base 4. ¿Qué quiere decir en base 4? Base 4 quiere decir que hay solo 4 símbolos, ¿listo? Entonces, como nosotros ya tenemos unos en la cabeza que nos enseñaron desde chiquito, digamos aquí va a anotar en base 4, tenemos solo 4 símbolos, utilicemos solo 4 símbolos. Un símbolo para representar que no hay nada, un símbolo para representar que hay una unidad, un símbolo para representar que hay 2 unidades y un símbolo para representar que hay 3 unidades. Entonces, estos de acá van a ser los dígitos que vamos a usar en el sistema base 4. ¿Por qué base 4? Porque solo hay 4 símbolos, del 0 al 3. ¿Listo? Entonces, espero que eso esté claro. Ahora, llenemos esta fila. ¿Qué cantidad hay ahí? 0. Entonces, voy a cambiar el color. Entonces, para representar 0 cosas, el sistema base 4, el sistema en base 4, digámoslo así, tiene símbolos para representar 0. ¿Cuál? Pues este. Ahí está. En base 4
el 0 se escribe 0 porque es el símbolo que hay para hacer unidades. ¿Listo? De la misma forma, tenemos un símbolo que representa una unidad. Mírenlo acá. Esos son los símbolos que podemos usar. Para representar 2, pues hay 2, el símbolo 2. Y para representar 3, pues tenemos el símbolo 3. Ahora recordemos lo de las bolsitas. ¿Cómo era lo de las bolsitas? Lo voy a volver a colocar acá. Yo tengo mis bolsitas acá, ¿cierto? Y empiezo a contar con esta casilla. Miren, ahí empecé a contar con la primera casilla. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando se me llena esta casilla, esta la vuelvo 0 y empiezo la cuenta con esta. ¿Listo? Entonces, tenemos símbolos para representar 3 unidades. Vamos acá. ¿Cierto? Sin embargo, para representar 4, pues ya no tenemos símbolos. Tenemos símbolos para el 0, para el 1, para el 2 y para el 3, pero para el 4 no. Entonces, ¿qué pasa cuando se llenan las bolsitas? Se pone el 0 en la primera casilla porque ya la llené con todos los símbolos que tenía. Fíjense que aquí están todos los símbolos que tenía. Y comienzo y coloco un 1 en el valor posicional siguiente. Por eso se llama valor posicional. Porque esos símbolos, esos símbolos que tenemos acá representan, dependiendo de la posición del número en donde estén. Por ejemplo, si tengo el número 2, 3, 2. Este 2 representa 2 unidades, pero este 2 ya no representa solo 2 unidades, ¿cierto? Vamos a ver cuántas unidades puede representar. Bueno, sigamos acá haciendo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, el número 4 en sistema base 4 no se dice 4, se dice 1, 0. Es como el 10 de ellos. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro sistema de numeración, que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces cuando seguimos contando, ojo con lo que había explicado, empezamos a utilizar este contador, ¿listo? Entonces empezamos a utilizar este contador, esa casilla, pero siempre empezamos a llenar la más pequeña, la de las unidades. Entonces, ¿qué hacemos acá? Una unidad más, estábamos acá en el 4, ahora seguimos con el 5, y estamos en este símbolo, este es el símbolo del 4, ¿listo? Echamos una unidad más, la tenemos que echar en la primera posición, entonces el 5 se escribe 1, 1. ¿Listo? Seguimos, ahora, seguimos trabajando en esta columna. Empezamos a llenar siempre el valor posicional menor, ¿cierto? Contemos el otro número. Hay que echar una más acá, entonces este 1 se mantiene, pero seguimos contando con la otra casilla. Hasta que agotemos todos los símbolos de una casilla, pasamos a utilizar la siguiente y vamos acumulando así sucesivamente, ¿listo? Entonces, ahora sigue este, pues podemos seguir contando porque tenemos más símbolos, ¿cierto? Ahora, necesitamos llenar este. Necesitamos llenar este. Fíjense que ya no tenemos más símbolos para echar acá porque ya usamos otra vez, con el 1 acá, acabamos de usar el 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. O sea, ya no podemos usar más símbolos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, volvemos la cuenta a 0 en la casilla y continuamos el conteo acá, ¿cierto? Entonces, 8, lo que para nosotros es el número 8, en sistema, en base 4, no se escribe 8, se escribe 20 o 20, más bien 20, porque 20 es nuestro 20. Entonces, digamos 20, en base 4 es lo mismo que nuestro 8. Sigamos la cuenta. Entonces, ya tengo un 2 acá, pero entonces sigo llenando la otra, sigo llenando la otra, sigo llenando la otra, y cuando no puedo seguir llenando porque no tengo más símbolos, me toca pasar al otro contador, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo un 0 y aquí pondría un 3. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo seguiría la cuenta? Pues sigo contando, sigo llenando primero estos, y cuando se van llenando, pues vamos avanzando hacia el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a llenar va a seguir llenando la tabla que se nos acabó, pero para que ustedes miren la lógica. Entonces aquí seguiría 3, 2, aquí seguiría 3, 3, y ya se me acabó acá ya la bolsa está llena. No puedo sino hasta el 3, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a un 0 y paso 1 para el otro lado, como cuando estamos sumando. Pero aquí tampoco puedo escribir más, ¿cierto? Entonces escribo un 0 y paso el 1 acá. Y ahí comienzo otra vez la cuenta. Entonces seguiría 1, 0, 1, después 1, 0, 2, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, vamos a ver si se entendió. Vamos a ver si se entendió. Perdón que a veces
uso mal esto. Listo, acá estamos otra vez. Entonces, bueno, ya habíamos llevado, se me borró aquí lo que habíamos hecho, pero no importa. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto por acá para poder seguir escribiendo y continuar con la siguiente columna de la tabla. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Déjenme eso, listo. Bueno, ahora sí, sigamos con la del octal entonces. ¿Cómo es el sistema octal? El sistema octal tiene 8 símbolos. Entonces, ¿cuáles serán esos símbolos de la base 8? De la numeración posicional con base 8. El 0, el 1. Recordemos que, ¿cuántos símbolos hay en la base 8? Pues 8 símbolos, o sea, desde el 0 hasta el 7. Ahí hay 8 símbolos desde el 0 hasta el 7, ¿cierto? Esos son mis 8 símbolos. Ahora, ¿cómo representaría esas cantidades? Pues para el 0 tengo dígito, para el 1 también, para el 2 también, para el 3 también, para el 4 también, para el 5 también, para el 6 también, para el 7 también, y hasta ahí se me acabaron los símbolos. Entonces, ¿cómo cuento el 8? Voy al 0 acá y paso a la siguiente casilla. Y ahora sigo metiendo cositas, pero de bolsita en bolsita. Primero las bolsitas de las unidades y así sucesivamente. Entonces aquí seguiría 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y vamos a hacer otros poquitos acá. 1, 6, 1, 7. Y ahí otra vez llegué se me acabaron los símbolos en la primera casilla otra vez, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a 0 y subo el otro contador de la otra casilla. Entonces vendríamos con 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Y ahí se me acaban otra vez los símbolos. Entonces volvemos a 0 y paso uno para la otra y empezaría 3, 1, 3, 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Cuando llene estas dos casillas, si yo sigo contando, va a llegar a un punto en donde llegue, por ejemplo, al 7, 7. Y ahí se me acaban los símbolos de las dos casillas. ¿Qué hacemos en ese momento? Pues este contador va a 0 y pasa 1, o sea, la unidad que llegó. Este otra vez no le caben más, entonces 0 y va 1. Y comenzamos y seguimos la cuenta. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 4, 1, 0, 5, 1, 0, 6, 1, 0, 7, y se me acabaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo continúo? Le paso el 1 al otro, y la primera queda en 0, y ahí seguimos otra vez la cuenta. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, así sucesivamente hasta que llego a 1, 1, 7, y ahí volvemos. Entonces, 0, le paso el 1 al otro, y me queda el 1, 2, 0, 1, 2, 1, y así sucesivamente. Bueno, vamos a borrar acá. Y hacemos ese mismo ejercicio, pero entonces ahora lo vamos a hacer con nuestro sistema. A ver cómo queda manejando 10 símbolos. ¿Y cuáles son los 10 símbolos? Pues son los dígitos, lo que conocemos como nuestros dígitos, los dígitos del sistema en base 10. ¿Y cuáles son esos dígitos? Sistema base 10, o sea, el de nosotros, el sistema decimal posicional, el de nosotros. Está el 0, está el 1, está el 2, está el 3, está el 4, está el 5, está el 6, está el 7, está el 8 y está el 9. Esos son los 10 símbolos. Ahí están los 10 símbolos que nosotros utilizamos y a los cuales les decimos los dígitos. Ojo, otra vez la aclaración. No estamos hablando de sistemas numéricos. Una cosa son los números, ¿sí? Los números naturales, los números enteros, esas cosas. El sistema decimal es simplemente cómo nos las arreglamos con cierta cantidad de dígitos, de símbolos, para representar esa infinidad de números, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, busquemos acá cómo se escriben las unidades en el sistema decimal. Tenemos un símbolo para el 0, tenemos un símbolo para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8 y para el 9, y se nos acabaron los símbolos, igual que con los otros sistemas. ¿Qué hacemos ahora? Cuando llega la siguiente unidad, entonces ponemos esta casilla en 0 y pasamos una a la casilla que sigue. Y fíjense que ese es el 10 que nosotros conocemos. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pepitas. Y precisamente, pues es del 10.
lo que nosotros conocemos como el 10, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros, digamos, contamos así las cosas. Bueno, claro, también hay, vamos a borrar eso un momentico. Digamos, hay uno muy famoso también, como, digamos, lo podemos poner como ejemplo, y es el que utilizan las computadoras. Esas máquinas, computadoras clásicas se llaman, utilizan un sistema que se llama binario o es el sistema en base 2. Y ese sistema solamente tiene dos símbolos, ¿no? Base 2, el 0 y el 1. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de cómo se representa con eso. Entonces, ¿cómo se representa el 0? Pues el 0 se representa, hay símbolo para el 0, ¿cierto? También, cuando llega una unidad, hay un símbolo para el 1. Pero cuando hay dos, o sea, cuando llega otra unidad, lo mismo. Pongo la primera bolsita en 0 y paso a contar con la otra casilla, ¿cierto? Ahora, llegó otro, entonces 1 y sigo contando con la otra casilla. Ahora llegó otro, entonces ya se me acabaron los símbolos para poner en la primera casilla. Pongo el 0 y voy 1. Ah, pero aquí también se me acabaron los símbolos para poner en esa casilla porque ya utilicé el 0 y el 1, ¿no es cierto? Entonces me toca poner el otro 0 y avanzar a la siguiente casilla. ¿Cómo sería la cuenta ahí? 1, vamos a continuar acá arriba. 1, 0, 1, entonces 1, 0, 1, seguiría el 1, 1, 0, ¿cierto? Porque el otro llega acá, pero no se puede, entonces pasa el contador para la otra casilla. Después seguiríamos con el 1, 1, 1, y acá pasa lo mismo, se me llenó todo, entonces 0, 0, 0 y 1. Y aquí vamos en el número 8, pero en binario, ¿no? El 8 para los binarios, para los computadores es 1, 0, 0, 0. El 9, entonces seguimos contando, pero acá. Ah, se llenó, entonces pasamos a la otra casilla. Ah, entonces seguimos contando con la que sí podemos. Ah, como se llenó, entonces pasamos a la casilla y las otras quedan en 0. Y así es la lógica. Eso es lo que nosotros hacemos y no nos damos cuenta. Ese es el sistema. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos no con dos símbolos como los computadores, sino con 10. Y el resultado, pues es esta forma que tenemos acá de escribir, de escribir los números. ¿Listo? Lo que pasa es que como nos lo enseñan desde pequeños, pues no nos fijamos en todos esos detalles y todas esas cosas, pero pues eso es lo que sucede. Ahora, ¿por qué las máquinas, por qué se dice que las máquinas utilizan ese lenguaje binario? Pues eso es una cuestión de cómo funcionan las máquinas con energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, un 0 es un tierra, un 0 lógico de corriente, digamos 0 voltios, pero realmente no son 0 voltios, sino como 0,8, 0,4. Entonces, donde está esa corriente, la máquina lee un 0. Y donde hay un voltaje de 5 voltios, o dependiendo de la máquina, el diseño y todo, digamos que sean 5 voltios, normalmente son 5 voltios. Ahí esa corriente la lee como un 1. ¿Listo? Entonces ya tiene para representar ceros y unos. Y ahí podemos sumar, podemos restar, podemos hacer de todo con esa representación. Y las máquinas pues pueden hacerlo así con dos símbolos. Y eso es lo que se usa, así funcionan nuestros computadores y nuestros celulares y todo eso. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta acá lo que hemos visto, podemos decir que hemos visto la manera como se representan los naturales y los enteros en el sistema decimal. ¿Por qué los naturales? Pues porque los naturales son estos números que tenemos acá, ¿cierto? Los enteros positivos, ahí los estamos aprendiendo a representar, los naturales. Y los enteros, pues es simplemente estos números con un palito negativo, que los vuelve una deuda, un deberé, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos, hemos usado el sistema decimal para representar naturales y enteros, ¿listo? Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un poco más detalladamente ese sistema decimal. Entonces, ahora sí, que ya sabemos, digamos, que el sistema decimal no es un sistema numérico, no es un conjunto numérico, no, el sistema decimal no es un conjunto de números de cierto tipo, no, es simplemente una forma de escribir. Vamos a ver un poquito más a profundis cómo funciona ese sistema decimal, ¿listo? Entonces, aquí he puesto, los números decimales tienen tres partes, ¿listo? Una parte entera, que está acá, una parte decimal, que es esta, y la coma que la separa. Entonces tenemos
una coma que separa el número, la parte derecha, perdón, la parte derecha que representan partes menores que la unidad y la parte izquierda que representa unidades enteras, positivas o negativas, no importa. ¿Listo? Bueno, déjenme hacer un ajuste. Acá es que calibro el tamaño de esto para que quede bonito. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora nos vamos a aterrizar en el sistema decimal. Ya que comprendimos qué es y qué no es, nos vamos a centrar en el sistema decimal, que es el que nos interesa manejar. ¿Listo? Entonces, aquí, en esta casilla, uno va poniendo los números del 0 al 9, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Ahí uno va poniendo todos los números hasta el 9, ¿cierto? Cuando se llena la casilla, o sea, cuando llego al número 9, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Acá pongo un 0, voy a cambiar de color para que se me note un poquito más. Acá coloco un 0, ¿cierto? Y paso, empiezo el contador de de la siguiente casilla. ¿Qué significa esto? Que cada cosa que uno representa acá es un grupo de 10 del anterior, ¿sí? En este caso, como he puesto un 1, pues es un grupo de 10, representa un grupo de 10 que me había quedado de acá, ¿no es cierto? Pero, si yo en lugar de poner un 10, pongo un 2, ¿qué significa ese 2? Ese 2 está representando que esta casilla ya se llenó 2 veces, ¿cierto? Y como estos son grupos de 10, entonces esto quiere decir que hay 2 grupos de 10, ¿cierto? Claro, y por cada número que ponga acá por ejemplo puse un 5, pero por cada una de esas representa 10 grupos del anterior, y cada uno de estos representa 10 veces el anterior, y así sucesivamente. Entonces, por eso hemos puesto acá 10 veces más grande y 10 veces más grande y 10 veces más pequeño. Ya vamos a ver esta parte. Entonces, ¿por qué dice 10 veces más grande? Porque estas casillas, a medida que uno se va desplazando hacia la izquierda, representan grupos de 10 del grupo anterior. O sea, este 1 significa que esto se llenó 10 veces. Cualquier símbolo que haya acá significa grupos de 10 del de acá. Y así sucesivamente. Claro, cuando tengo 10 unidades, vuelvo un 0 y paso un 1. Entonces lo que estoy haciendo es agrupar de 10 en 10. Esa es la magia del sistema decimal. Y pues es muy bueno porque con solo 10 símbolos que tenemos, gracias a este pequeño truco que se lo demos a los franceses, bueno, a los franceses le demos la internacionalización del sistema decimal y el sistema de medidas y todo eso. Eso no es así nomás tampoco. Entonces, pero la magia de esto es que con solo 10 símbolos, pues podemos representar cualquier cantidad. ¿Listo? O por lo menos eso parece. Vamos a estudiar un poquito más eso con más cuidado más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora ya entendemos la parte entera. Ahora viene la coma. Y la coma, pues, nos da para trabajar partes de cosas, las partes de cosas. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se representan las partes de cosas en el sistema decimal? ¿Cómo se representan las partes de cosas en el sistema decimal? Entonces, atentos acá, porque eso es importante. Habíamos dicho que cada unidad a la izquierda representa 10 veces la anterior. O sea, estas 10 veces la anterior, ¿no es cierto? 10 veces la anterior. Pues cuando llegamos a la coma y razonamos no hacia allá, sino hacia allá, pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que cada casilla de estas representa partes 10 veces más pequeñas que la anterior. Lo mismo puedo decir a este lado, ¿no? Por ejemplo, esta casilla, cada número que yo ponga aquí representa cosas 10 veces más pequeñas que las que hay acá. Ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Porque pues así funciona el sistema. Hacia allá se van agrandando, cada vez 10 veces más grandes, y acá son cada vez 10 veces más pequeñas. Entonces, ¿qué significa eso? Ya cuando uno va a representar cantidades. Aquí abajo tenemos representada la unidad del 0, ¿cierto? Hasta el 1. Entonces, esta casilla me representa unidades de estas, unidades enteras. Entonces, esta casilla debe representar cosas 10 veces más pequeñas. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que partir la unidad en 10, ¿sí? Supongamos que aquí vamos a poner, por ejemplo, un 0, coma,
voy a cambiar el color un poquito, voy a colocar el moradito. Vemos que aquí ponemos 0, coma, y esta parte ponemos un 3. Entonces, ¿qué representa esto? 3, pero no son 3 unidades. ¿Son 3 qué? Son 3 cositas 10 veces más pequeñas que la unidad. Entonces, cogemos la unidad y la partimos en 3, ¿no es cierto? Y después de partirla en 3, ¿cuántas cogemos? Las que diga acá. Entonces cogemos 3. 1, 2 y 3. Entonces acá queda el 0,3. ¿Listo? Ahora, esta casilla, pongámosle un 4, por ejemplo. ¿Qué representa esa casilla? Cosas 10 veces más pequeñas que las que representaba esta casilla. ¿Cómo así que cosas 10 veces más pequeñas? Pues claro, me toca entonces coger una de esas cosas que representaba esta y partirlo en 10. Entonces digamos que la va a partir en 10. Y acá la va a partir en 10. ¿Cierto? Y como es un 4, entonces significa que tengo que coger 4 cositas de esas. 1, 2, 3, 4. O sea que aquí viviría el 0,34. ¿Listo? Ahí viviría el 0,34. Listo. Vamos a hacer un ejercicio práctico muy útil. Muy útil. Aquí tengo preparada una aplicación. Vamos a ver cómo funciona esto bien. Vamos a hacer el ejercicio de representar un número. Vamos a representar un número en la recta. El número que vamos a representar es este. El 2,62041. Más adelante vamos a estudiar cómo se mencionan, cómo se pronuncian, cómo se llaman cómo se leen los decimales. Pero por ahora, pues vamos a representar ese numerito. 2,62041. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 2 unidades enteras. Ahí los he marcado en color verde, pues para mostrar cómo es el proceso, los he marcado con colores y vamos a estar muy atentos a los colores porque nos van a ayudar a guiar en este caso, ¿verdad? Entonces, tenemos primero las unidades. En verde, 2 unidades. Pues eso significa que nos paramos en el 2. ¿Listo? Ahí coloqué una linecita verde. Ahí hay 2 unidades. Fíjense, por eso les decía que el color nos va a servir mucho para eso, porque como construí la aplicación, pues marqué con colores las cositas para ir señalando el dibujito. ¿Listo? Entonces, atentos a los colores. Entonces, ahí tenemos el 2. Ahora me voy a agrandar hasta que entre el 2 y el 3, bueno, vamos a explicarlo paso a paso. Ya tengo representadas las unidades. Ahí estamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Listo, ya representé el 2. Ahora, el 6. El 6 no representa unidades. Representa cosas 10 veces más pequeñas que la unidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Cojo eso, la siguiente unidad, fíjense que me paré en el 2, entonces cojo la siguiente unidad porque es 2 y un poquito, ¿cierto? ¿Cuánto poquito? 6, 2, 0, 4, 1, ¿listo? Entonces me paro en el 2 y la siguiente unidad, después de pararme en esa cifra, la divido en 10, la tengo que dividir en 10. Ese intervalo lo voy a dividir en 10, ¿listo? Entonces, voy a hacer el ejercicio, lo voy a agrandar hasta que la aplicación nos bote las 10 divisioncitas solitas, ¿listo? Entonces, lo voy a agrandar. Ahí todavía no. Me toca agrandar. Ahí está. Voy a traer el número porque como me estoy moviendo, pues se nos va ese número por allá. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a por el 6, ¿no? Entonces, dividí la unidad entre el 2 y el 3. La dividí en 10 partes, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 6? Pues que tengo que coger 6 de esas partes, pues cojámoslas. ¿Listo? Ahí marqué el 6, ahí se apareció la linecita roja, porque como el 6 lo puse rojito, ahí coloqué la linecita roja. Entonces, si ustedes se fijan, es el punto 2,6. Hasta ahora hemos puesto el punto 2,6. 2 unidades enteras y 6 partes más, 10 veces más pequeñitas que una unidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué decimal sigue? Sigue el 2, en azul. Pero el 2 no representa 6 décimas, o sea, no representa partecitas 10 veces más pequeñas que la unidad, no. Representa partes 10 veces más pequeñitas que las que representaba el 6. Entonces, ¿qué me toca coger? ¿Qué me toca hacer? Me toca coger la siguiente, ahí apareció, fíjense ustedes, ahí apareció la linecita roja. Me toca coger la siguiente división y dividirla en 10 partes iguales, porque son partecitas 10 veces más pequeñitas que la anterior, ¿no es cierto? Entonces, el anterior
es del 2,6 al 2,7. Esa decimita, del 2,6 al 2,7. Entonces, me toca coger eso, ese intervalo, ahí le coloqué la línea horizontal, y me toca agrandarlo para hacerle 10 divisiones. ¿Listo? Entonces, voy a hacer voy a repetir lo mismo. Me voy a agrandar, me voy a acercar hasta que tengamos las 10 divisiones. Ahí la aplicación afortunadamente me las da. Bueno, primero me voy a acercar con el numerito porque si no se me pierde y listo. Ahora sí me voy a acercar más hasta que aparezcan las... Ahí están las 10 divisiones. Ahí la máquina me pone automáticamente las 10 divisiones. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo se llaman esas divisiones. Como están entre el 2,6 y el 2,7, pues entonces esas divisiones están marcadas en la siguiente casilla: 2,61, 2,62, 2,63, 2,64, 2,65, 2,66, 2,67, 2,68, 2,69, y ahí si le sumo el unito, pues es el 2,7, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cuántas cogemos? Perdón. Listo. Acá ya, es que había como un error en la aplicación, pero ya lo vi, ya está. Entonces, ¿cuántas cogemos? No sé, el 2 nos está diciendo que tenemos que coger 2, entonces cojamos las 2. Ahí está el 2. Entonces, hasta acá hemos ubicado el 2,62. Miren, la máquina nos está coincidiendo con los números que nos da la máquina. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahora? Para mirar el amarillo, que en este caso es un 0, que a veces confunde eso, por eso lo coloqué en el ejemplo del 0, sigamos el mismo procedimiento. Entonces, cojo la siguiente partecita, que es ahí hasta donde ustedes ven, del 2,62 al 2,63, ¿y qué le hago a esa partecita? Dividirla en 10 pedacitos iguales, ¿no es cierto? Entonces vamos a dividirla en 10 pedacitos iguales. Voy a acercar el número otra vez, porque, como ya les digo, me estoy acercando mucho. Y a veces nos confundimos. Listo, ahí están las 10 divisioncitas nuevas. Ahora, ¿cuántas cojo? El dígito, en este caso amarillo, me está diciendo cuántas cojo. Cojo 0. Entonces, íbamos acá en el 2,62, ¿no? Recuérdenlo, voy a mover el número. Íbamos acá en 2,62. Ahora, ¿cuántas cojo con el amarillo? Coja 0. Entonces, ahí apareció, voy a borrar estos azulitos para que se mire mejor el amarillito. Es que no sé si se alcanza a ver ahí. Listo, entonces cojo 0, pues quedamos acá mismo. Ahí estamos en el 2,620. ¿Listo? Cogimos 0. Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos el siguiente segmento, lo mismo, seguimos haciendo lo mismo. Dividimos el siguiente segmento en 10 partecitas. Entonces, el siguiente segmento da hasta ahí. ¿Cuál parte tengo que dividir? Esa partecita que quedó amarilla, la voy a dividir nuevamente en 10 partes iguales porque es el sistema decimal, ¿no? Entonces, voy a coger esto. Listo. Voy a traer el número para que no se me pierda ahí en el acercamiento. Y lo voy a agrandar hasta que aparezcan las 10 partes. Ahí están las 10 partes. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice el 4 moradito que sigue? Que tengo que coger 4 de esas. Entonces vamos a coger 4 de esas. Ahí está la flechita en el número 4. ¿Sí vieron que apareció? Listo. Entonces, hasta aquí hemos ubicado el 2,6204. ¿Listo? Nos falta un dígito, perdón. Nos falta un dígito. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo. Cogemos la siguiente parte, ¿cierto? Esa partecita la tenemos... perdón. Entonces, esa partecita... Se me enloqueció esto. Entonces, esa partecita la cogemos y la vamos a dividir en 10. Ahí está marcada en moradito, la parte moradita. Entonces, va a coger el número y lo voy a poner acá, para que no se me pierda tanto. ¿Listo? Entonces, voy a acercarme hasta que aparezcan 10 partes. Listo, ahí están nuestras 10 partes. ¿Y qué nos dice el numerito que sigue? Pues que de esas 10 partes, ¿cuántas tenemos que coger? Una nomás. Es decir, esa que apareció ahí.
¿Sí que apareció el palito anaranjadito? Entonces, hasta aquí ya hemos representado el número 2,62041. ¿Listo? Se nos acabó el numerito, pero lógicamente podría tener muchas más cifras decimales el número, ¿no? Podría ser un número decimal con 1000 cifras decimales. Entonces ustedes se imaginarían cuán pequeñitas son las partecitas que esas posiciones representan. ¿Listo? Claro, cada vez son 10 más pequeñas, entonces pues se van volviendo partes muy pequeñas muy rápidamente, ¿no es cierto? Ahora, voy a colocar una marquita ahí, ese palito anaranjado que moví, que puse ahí lo puse de nuevo. Lo vamos a dejar ahí marcado y nos vamos a alejar, estoy quitando todos los otros colores para que miremos bien el dibujo. Listo, entonces ahí se la marca. Ahora nos vamos a alejar para mirar globalmente en dónde fue que ubicamos ese número 2,61. Nos estamos devolviendo las divisiones esas que hicimos, ¿cierto? Fíjense, y aquí hemos llegado, aquí ya llegamos a las unidades. Aquí ya llegamos a las unidades. ¿Listo? Entonces, ahí entre el 2 y el 3, tenemos el 2,62041. ¿Listo? Entonces, fíjense qué fue lo que tuvimos que hacer. Ir partiendo, acercándonos, ¿cierto? Partir cada divisioncita, la partimos en 10. Cada división la partimos en 10. Y vamos tomando los números la cantidad de partecitas que los dígitos nos van diciendo según la posición. ¿Listo? Entonces ahí vamos cada vez más cerquita. Fíjense cómo nos hemos acercado a ese número. Piensen ahora en un número como pi, por ejemplo, que tiene infinitas cifras decimales, ¿no? Entonces es 3,1. Entonces, del 3 al 4 partimos en 10 y cogemos 1. Ahí estamos en el 3,1. Ahora, es 3,14. Entonces, del 3,1 al 3,2 partimos en 10 y cogemos 4. Ahí estamos en el 3,14. Y así seguimos, pero ese tipo de números, por ejemplo, como pi, ya lo vamos a ver más adelante, ni siquiera terminan, ¿no? Entonces siguen decimales infinitos. Entonces ustedes imagínense esas partecitas o cómo es el camino para llegar al punto exacto. Entonces ahí surge una pregunta, ¿no? Ahí los números empieza uno a pensar cómo serán, cómo funcionan, como que empieza uno a sentir que no los entiende, ¿no? Que no sabe qué son. Porque uno dice, bueno, entonces si yo me voy caminando primero por el 3, después hasta el 1, después hasta el 4, después así siguiendo todos los dígitos de pi, 3, 14, 15, 9, 26, no sé qué, Pero entonces uno parece que no pudiera llegar, ¿no? Como que no, como que sería una cosa ahí muy loca que la mente no entiende. ¿Listo? Entonces me devuelvo otra vez para que miremos ahí cómo llegamos hasta ese número, ¿cierto? Y esa sería la posición del número 2,62041 en la recta numérica. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a devolvernos. Estamos acá. Listo. Y pues lo que hemos hecho es representar los decimales en la recta. Eso fue lo que acabamos de aprender a hacer. ¿Listo? Para finalizar esta clase, vamos a hacer clases un poco más cortas. Para finalizar esta sección, pues vamos a aprender a leer los decimales. ¿Listo? Y vamos a mirar los tipos de decimales para que sea como un abrebocas para la próxima clase, porque hay ahí cosas bien interesantes. Recuerden la conversación de los sistemas numéricos. Ese es un tema que está muy relacionado con los sistemas numéricos, obviamente. Pero recuerden cuando estudiamos los sistemas numéricos que hablamos de los irracionales y poníamos algunas cosas muy locas ahí de la cardinalidad y todo eso. Entonces, pues hay cosas muy interesantes en este tema también que tienen que ver con eso, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cómo se leen los decimales? Los enteros, vamos a asumir que ya los sabemos leer, ¿no? Por ejemplo, si uno escribe 2, 3, 4, pues 234, ¿no? Eso ya lo sabemos leer, vamos a asumir que ya lo sabemos leer. Pero ¿cómo se leen los decimales? Para leer los decimales, tenemos que saber cómo se llaman las casillas
del sistema posicional. Por ejemplo, si nosotros escribimos, por ejemplo, ese número, nosotros sabemos que esta casilla, bueno, esta es la de las unidades, esta es la de las decenas, esta es la de las centenas y esta es la de las unidades de 1000, ¿no es cierto? Entonces uno dice, como estas son unidades de 1000, uno ya sabe que es 1000, o bueno, si dijera 3 sería 3000, ¿cierto? Como son centenas, uno dice cientos, 200, ¿cierto? Y ahí va pronunciando el número. Pero para saber el número, para saber pronunciar el número hay que saber esas casillas, ¿cómo se llaman, no es cierto? Entonces les vamos a poner ese nombrecito en este mismo momento, ¿listo? Entonces, aquí van las unidades. Esta casilla representa partes 10 veces más pequeñas, ¿cierto? A esas partes, a cada una de esas partes le decimos décimas. Décimas. Cada partecita, dividir una unidad en 10 partecitas iguales. Cada partecita se llama una décima. ¿Listo? Listo. Borro estas flechitas de acá. Listo. Cuando yo cojo una décima y la parto en 10, si yo cuento en su total, ¿cuántas partes hay en la unidad? Pues hay 100 partes, ¿no? Porque eran 10 partes y cada parte la divido en 10 partes. ¿Cuántas tengo? Pues 10 por 10, 100 partes. Entonces, como son 100 partes, esas se llaman centésimas. Centésimas, ¿cierto? Ahora bien, si yo cojo una centésima y la parto en 10, ¿cuántos pedacitos hay en la unidad total? Pues ya había 100 centésimas y cada centésima la parto en 10. Entonces son 100 por 10, 1000. Entonces, ¿cómo se llaman estas? Esa casilla que representa milésimas. Milésimas. ¿Listo? Y si yo cojo cada milésima y la parto en 10, entonces, ¿cuántas partecitas de esas hay en una unidad total? Hay 10.000. Entonces, la siguiente casilla, perdón, la siguiente casilla es la casilla de las 10 milésimas. 10 milésimas. Y si seguimos en ese orden de ideas, seguimos razonando, pues entonces estas van a ser las 100 milésimas. ¿Cierto? 100 milésimas. Y después de las 100.000, si tengo la unidad dividida en 100.000 partes y cada partecita la divido en 10, ¿cuántas me quedan en total? Pues 100.000 por 10. Y 100.000 por 10 es 1.000.000. Entonces, esta casilla es la de las millonésimas. ¿Listo? Y esta será la de las 10 millonésimas. Y después la de las 100 millonésimas y las 1000 millonésimas. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver cómo es que se leen los números. Vamos a ver cómo es que se leen los números. Vamos a borrar un poquito de esto para poder escribir y ya. Listo. Vamos a anotar un número. Vamos a escribir un numerito acá. Vamos a escribir el número, por ejemplo, 23. Y aquí vamos a colocar, no sé, 6. Vamos a colocar ese número. Entonces pensemos a ver cómo es que se lee. Para leerlo, tengo que tener en cuenta la última cifra decimal. En este caso, la última cifra decimal es esta. Ahora, ¿qué tipo de partes representa esa cifra decimal? Esa cifra representa, aquí son décimas, centésimas, milésimas y son 10 milésimas. ¿Listo? Entonces, ese número se lee 23, perdón, o 23 y 456 10 milésimas. Acuérdense que aquí son 10 milésimas. Décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Y aquí nos está diciendo así tal cual como dice ahí. A veces eso, de lo fácil que es, a veces es muy difícil comprenderlo, porque uno piensa que es más difícil. Pero lo que está diciendo ahí es que hay 23 unidades enteras y 456 10 milésimas. ¿Listo? Ahí hay 456 10 milésimas. O sea, nos ubicamos en el 0, así haciendo, digamos, pensando en el ejercicio
interactivo que hicimos ahorita de meternos en el numerito. Nos vamos primero hasta el 23. 23, 24, 25, no sé qué, ¿cierto? Ahí partimos en 10. ¿Cuántas cogemos? 0, nos quedamos ahí en el 23. Después cogemos esa y la partimos en 10. ¿Cuántas cogemos? 4, ahí ya vamos en el 23,04. Después cogemos cada partecita de esas y las partimos. ¿Y cuántas cogemos? 5. Y después cogemos la siguiente y la partimos en 10. ¿Y cuántas cogemos? 6. Si hacemos todo ese barrido, o sea, desde el 23 hasta la última, hasta el 6, ¿cierto? Y contamos cuánto espacio hemos transcurrido desde el 23 hasta allá, hay efectivamente 456 10 milésimas. ¿Listo? A veces uno no se da cuenta, digamos que la matemática habla, y es más fácil de lo que uno se imagina. ¿Listo? Vamos a anotar otro número. Por ejemplo, el 0, y acá coloquémosle 5, 1, 0, 2, 9, 3, 1, por ejemplo. ¿Cómo se leería ese número? Entonces, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas y 10 millonésimas. Vamos a quitarle este 1, o bueno, hagámoslo así. Entonces serían, ¿cómo se lee este número? Se leen 5.102.931 10 millonésimas. Es lo que hemos cogido. La cantidad de partecitas que hemos cogido ahí son 5.102.931 10 millonésimas hemos cogido ahí. ¿Listo? Si no tuviera el 1, digamos que por comodidad se lo iba a quitar. Este 1, digamos que este 1 no está. Entonces, volvamos a ver cómo se lee ese número. Entonces, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. ¿Cierto? Millonésimas. Entonces, ¿cuántas millonésimas hay ahí? 510.293 millonésimas. ¿Sí? O sea, coger una unidad y partirla en 1.000.000 de pedacitos y coger 510.293 pedacitos de esos súper chiquiticos que son 10 millones, o perdón, 1.000.000 en una unidad. Entonces, eso estaríamos representando. ¿Listo? Espero que eso esté claro. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Ahí iremos respondiendo las cosas, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ahorrar y vamos a seguir con este tema que les digo, que es como un abrebocas de la clase que viene. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tipos de decimales? Acá solo los vamos a mencionar por ahora para conocerlos un poquito más, pero en el próximo video los vamos a estudiar ya muy detenidamente y los vamos a estudiar en relación a los sistemas numéricos que estudiamos en el ciclo de clases pasadas. Son 5 videos del tema sistemas numéricos. Ahí los pueden encontrar en mis videos, en las listas de reproducción. Los pueden ver para que repasen y para que sepan de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces, la clase es muy importante, la próxima clase, porque vamos a mirar esos tipos de decimales y vamos a ver cómo están relacionados con los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. ¿Listo? Por ahora solamente vamos a mencionar qué tipos de decimales hay. ¿Listo? Entonces, hay decimales enteros. ¿Cómo son los decimales enteros? Por ejemplo, el número 1. ¿Eso es un decimal? ¿Eso es un número escrito en el sistema decimal? Claro, porque 1 es lo mismo, por ejemplo, que 1,0. ¿Sí? Yo a un número después de la coma o después de que no hay más números, le puedo poner tantos ceros como quiera. Entonces, 1 es lo mismo que 1,000. Claro, ¿por qué qué? Porque miren, este número 1 dicen que es una unidad entera. Y este número que dice que coja una unidad entera y le agregue 0 décimas, después le agregue 0 centésimas, después le agregue 0 milésimas y así sucesivamente. Entonces, 1 es lo mismo que 1,000. Eso, de pronto en este momento no les parece necesario o útil o la gran cosa, pero escribir los números de esta forma es algo que nos va a ayudar a hacer las operaciones con decimales. En otro video más adelante vamos a explicar muy bien ese tema de la suma, la resta, la multiplicación y la división de números decimales. Entonces, para que estén pendientes ahí de nuestros próximos videos. Bien. Otra cosita, antes de que se me olvide. A veces es bueno hacer eso que acabamos de hacer
simplemente para procedimientos aritméticos y cosas así, es bueno ponerle esos ceros que le acabamos de poner al número, ¿listo? También se pueden poner para el otro lado. Es decir, bueno, si yo tengo el 5, ese 5 lo puedo escribir como 5,0000000000000000000, ¿cierto? Listo. Pero también puedo poner ceros a la derecha y no pasa nada. Por ejemplo, el 5 es lo mismo que el 0,5. Y eso es lo mismo que 0,05. Claro, 5 unidades, 0 decenas, 0 centenas y así sucesivamente. Lo mismo que hacíamos cuando poníamos después de la coma. Entonces, si uno pone ceros desde el último número de la derecha hacia allá, no se altera el número, no pasa nada. Y si uno pone ceros del último cero a la izquierda, a la derecha, perdón, hacia allá, pues tampoco pasa nada, ¿listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, porque más adelante nos va a servir. ¿Listo? Entonces, sigamos acá con la explicación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de decimales? Pues los primeros que podemos encontrar, voy a escribir ya, son los enteros, decimales enteros. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el menos 20 es un decimal, es menos 20,00 o 0, bueno, menos 20,0, ya con eso sabemos que ahí es un decimal, ¿cierto? Los positivos también, los positivos también están en sistema decimal posicional. ¿Listo? ¿Cuáles siguen? Hay otros decimales que estos, por ejemplo, no tienen coma ni cifras después de la coma, ¿cierto? Por eso son enteros, porque representan partes, unidades enteras, no representan partes o cosas con partes, sino unidades enteras. Estos decimales que siguen son decimales finitos. ¿Cómo son los decimales finitos? Por ejemplo, si yo tengo el 20,3, lo que pasa es que hay unos que siguen hasta el infinito, entonces pues hacemos primero la distinción de los finitos. El 20 y 3 décimas, 20,3 o 20 y 3 décimas. Eso termina, es un decimal finito. Y hay muchísimos, claro, pueden tener muchas cifras. Por ejemplo, si yo digo 5,01020304 y así lo hago finitamente, ¿no? Hasta 0,1000, no sé. Ahí hay un número finito de cifras. Es muy grande, tiene muchísimas cifras, pero es finito. ¿Listo? Entonces, es como si es igual a este, prácticamente, de la misma naturaleza. ¿Y por qué hay que hacer esa diferenciación? Porque hay unos decimales que se llaman decimales periódicos. Hay unos decimales que se llaman decimales periódicos. ¿Y cómo son esos? Por ejemplo, este, 1,333, y que ese 3 no termine nunca. Que ese 3 existen, se dan más en la próxima clase, cuando hagamos la relación entre los racionales y los números escritos de forma decimal, vamos a ver ese tipo de relaciones, cómo lo ubicamos, bueno, un montón de cosas vamos a aprender, ¿listo? Entonces están los decimales periódicos puros, perdona, aquí se me olvidó colocar puros. Vamos a ver cuál es la diferencia. Periódicos puros, que son cuáles? Los que tengo el número entero y después de la coma se repiten las cifras. La cifra que se repite puede tener muchos dígitos también. Por ejemplo, hagamos uno periódico de tres cifras periódicas. Entonces, por ejemplo, este, 52,734, 734, 734, 734, 734, y así infinitamente. Existen esos números. Por más raro que nos parezcan, sí existen y los podemos ubicar con precisión en la recta numérica. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Entonces, ¿cuáles son los periódicos puros? Aquellos que toda la cola decimal se repite periódicamente. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles son otros tipos de decimales? Los decimales periódicos mixtos. Ya no son puros, sino mixtos. ¿Y cómo son esos mixtos? Que tienen la parte decimal, tiene una parte
que no se repite y la otra sí se repite hasta el infinito. Entonces, por ejemplo, el 15,220101010101 y así hasta el infinito. Entonces, la parte que se nos repite es el 0101010101. Pero el 22 también está en la parte decimal. Entonces, hay una parte de la cola que se repite y otra no. Esos son los números periódicos mixtos. ¿Listo? Para acabar el tema con los decimales periódicos, vamos a explicar una notación que es muy útil. Entonces voy a borrar acá. Para no tener, los matemáticos son muy perezosos. Para no tener que escribir todos esos números, perdón, los matemáticos son muy prácticos. Entonces, si pueden ahorrarse cosas, escribir algo muy harto de escribir, muy tedioso, si se puede hacer de una manera más práctica, se hace de una manera más práctica, ¿listo? Entonces, para ahorrarse esa notación de repetir, escribir los números y los tres cifras, lo que se hace es colocar una barrita encima de la parte que se repite. Por ejemplo, el número 52,3333 y así hasta el infinito. ¿Cómo lo puedo escribir en esa notación que vamos a explicar? Sería 52, y la parte que se repite con un sombrerito encima. Entonces, ese sombrerito de acá nos está diciendo, ese sombrerito de acá, nos está diciendo que el 3, lo que tiene el sombrerito, se repite infinitamente. Bueno, ahora, si el decimal es periódico mixto, lo mismo. Entonces, por ejemplo, el 17, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, y así hasta el infinito se repiten los 4. ¿Cómo se puede escribir eso con esta notación? Pues 17, 1, 2, 3, y el 4 es el que se repite. Y eso, ese símbolo en el 4 ya me está indicando que eso se repite indefinidamente. Ahora, si fuera, por ejemplo, el número mixto, se repitiera, por ejemplo, no sé, dos cifras. Digamos que es 17,123, 53, 53, 53, 53, y así sucesivamente. Entonces simplemente escribimos el 53 y le ponemos el gorrito al 53 y eso nos está indicando que ese 53 se repite indefinidamente. ¿Listo? Bueno, y para finalizar, los más enigmáticos de todos, que están relacionados con los números más complejos de todos, más enigmáticos de todos, que son los irracionales. Bueno, entonces siguen los decimales no periódicos, infinitos. ¿Cómo es eso? Un ejemplo es pi. Pi es un 3 seguido de un 1, un 4, un 1, un 5, un 9, un 2, un 6, así. Y no hay un patrón, no podemos ponerle una lineecita así como las de los números periódicos a ninguna parte. Porque a pesar de que el número es infinito, los decimales, esos numeritos de acá, no tienen ni un orden, ni una repetición, nada de eso. Entonces simplemente no los podemos escribir. Simplemente, por eso los matemáticos, en lugar de escribir 3,1415, 9, a veces la gente escribe 3,1415, 3,1416 para abreviar, ¿no? Acá simplemente se redondea. Pero a los matemáticos no hay nada que les guste menos que eso. A uno siempre prefiere escribir ese símbolo. Y cuando uno escribe ese símbolo, ahí están metidos todos esos decimales infinitos. ¿Sí? Entonces uno simplemente necesita saber qué es pi. Y ya lo deja así. El estudiante, sobre todo el estudiante principiante en matemáticas, tiende mucho a usar los decimales. Ah, no, es que pi, yo no sé qué es eso, el pi. Entonces, no, mejor escribo 3,1415, 3,1416 y ya, se acabó. No. Realmente, cuando uno adquiere un dominio de la matemática y todo eso, se da cuenta que es mejor escribir las cosas como son. Y son, así es pi, pi, y ya. ¿Listo? Otro ejemplo de eso que les digo de los estudiantes. Uno como, digamos que se dedica más a eso, uno suele escribir las fracciones como fracciones y trabajarla y sumarla como fracciones y es mucho mejor. A medida que uno avanza en el conocimiento, se va dando cuenta de que este tipo de símbolos, por ejemplo, que los estudiantes de colegio y de primaria detestan, lo odian porque no lo entienden bien, lo detestan, pero cuando uno lo estudia y lo entiende bien, uno se da cuenta que el que se inventó esto hay que darle un premio, porque es maravilloso cómo funciona el símbolo, o sea, cómo opera, cómo se suma, cómo se hace la división, o sea, el símbolo en sí
se presta para que los ejercicios y las cosas se hagan con mucha práctica. Es un símbolo, un lenguaje supremamente bien utilizado, es muy inteligente utilizar eso, y la invitación que les hago es eso, hay que utilizar los números fraccionarios porque ustedes no se imaginan, cuando los aprendan a utilizar bien, esta notación va a ser súper. ¿Qué hace un estudiante principiante? Un estudiante principiante en matemáticas dice, uy, un medio, no, fraccionarios, qué jartera. Entonces prefieren decir 0,5, que es el decimal. Eso lo vamos a ver en la otra clase, cómo transformamos de unos en otros. ¿Listo? El consejo que les doy ahora es, no se pongan a desgastarse con esto. Usen las cosas en su más pura expresión, ¿listo? Si ustedes pueden sumar fraccionarios como fraccionarios, súmenlos como fraccionarios. Y es mucho mejor, más rápido, tiene todas las ventajas del mundo, ¿listo? Entonces, bueno, volviendo al tema, tenemos los periódicos, tenemos los, perdón, tenemos los periódicos, los no periódicos infinitos, como el pi, ya habíamos dicho que es así, como por ejemplo raíz de 2, que también ha salido en nuestros ejemplos en nuestras clases, es un número que no, sus decimales no se terminan nunca, es 1,41, 42, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y no le podría colocar gorrito a ninguna parte porque ninguna parte se repite. ¿Listo? ¿Qué otros ejemplos hay? Un numerito muy interesante que les recomiendo estudiar, phi. Son algunos ejemplos de esos números periódicos no infinitos. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos los tipos de decimales. ¿Qué vamos a ver en la otra clase? En la otra clase vamos a ver, como ya les dije, la relación que hay entre los conjuntos numéricos, de verdad que sí son conjuntos de números, los naturales, los enteros, los racionales y los reales. ¿Qué relación hay entre esos conjuntos de números con la manera como se escriben en la forma del sistema decimal posicional? Listo. Eso es muy interesante, tiene unas consecuencias muy interesantes también. Vamos a ver en la otra clase eso, las consecuencias de esas interpretaciones, de escribir las cosas así. Y bueno, pues por ahora no es más. Espero que les haya gustado muchísimo la clase, que se haya entendido. Les repito que las preguntas las pueden dejar en los comentarios, como deseen, hacernos llegar sus dudas. Y listo, pues un abrazo inmenso para todos y sigan juiciosos estudiando matemáticas.